¿Sí? Muy bien. Bueno, bienvenidos a la gente que se está sumando. Bienvenidos también y muchas gracias a los tres panelistas que hoy nos acompañan en este que les comentaba es la primer merienda latinoamericana de AlphaCast, este espacio que arrancamos a principios de años y que viene creciendo, en el cual invitamos a economistas a compartir su opinión sobre la perspectiva regional, local, unos 15 minutos de discusión en el cual vamos a tener un buen pantallazo de lo que está pasando en la región, un buen pantallazo de lo que está pasando en el país. En esta oportunidad muy contentos porque estamos abriendo la cancha a invitados de la región. Nos están acompañando hoy, en primer lugar, Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo es del grupo Bancolombia en Colombia, él es el Chief Economist y el Head Economist en Bancolombia. Es un economista con muchísima experiencia en investigación, en análisis económico, en management de portafolio, y lidera desde hace 8 años el equipo de investigación, creo yo, uno de los más importantes de Colombia. Así que bueno, muy contento. Juan Pablo, conocemos el trabajo que has hecho en seguimiento de tiempo real con los datos de las tarjetas de créditos, así que seguimos muy de cerca ese trabajo. Nosotros también en Alfacas hacemos algunas cosas de tiempo real, así que bueno, muy contentos de tenerte acá y gracias por sumarte. También nos acompaña Janet Quiroz Zamora desde México, desde el grupo financiero Monex en México. Janet tiene, bueno, más de 15 años también de experiencia analizando la coyuntura mundial y local en los mercados, profesoras de universidades en México, como el Instituto Tecnológico de Monterrey o la Universidad Panamericana, y bueno, gran expositora digamos, con mucho impacto. A Janet también la seguimos mucho, el contenido que ella comparte y publica. Y bueno, muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Y también nos acompaña Tamara Yandi, de Exante, desde Uruguay. Tamara, amiga de la casa desde hace tiempo, es economista de la Universidad de la República en Uruguay, magíster en Economías y Finanzas también de la London School of Economics, y bueno, socia y fundadora de bueno, una de las firmas más prestigiosas de Uruguay, que es Exante, y también, como Juan Pablo y Janet, varias décadas de experiencia en el seguimiento económico y financiero. Así que, si les parece, para respetar el tiempo de todos, Janet, te voy a compartir la pantalla. Les recuerdo a todos que estamos grabando esta presentación, después lo vamos a compartir por redes, por mail. Así que, Janet, te voy a hacer host de la pantalla y, bueno, y te escuchamos. De pronto te puede ser que te haga algunas intervenciones para avisarte del tiempo. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Luciano, y también muchas gracias a AlphaCast por esta invitación que me hizo. Ahora sí. Ahora estamos, sí. Ok, ya la Gracias. ven, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les comentaba que pues vemos todavía efectos importantes por choques de oferta que propiciaron estos incrementos tan significativos en los precios internacionales, pues de prácticamente todo el mundo, y en donde varios organismos, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, estimaba que el pico de esta inflación se estaría alcanzando este trimestre, la inflación promedio, tanto para la inflación subyacente como para la inflación general. Y bueno, pues vemos que hemos visto en los últimos días que justo, o sea, las cotizaciones internacionales de las principales materias primas, pues anticipan que la inflación podría estarse frenando, pero pues posiblemente no será una desaceleración acelerada, sino será pues más bien disminuciones graduales. Aquí en estas láminas les presento algunos índices referentes a índices de commodities de agricultura, de metales y de la energía en el lado izquierdo, y del lado derecho algunos precios sobre alimentos, que recordemos que estos últimos, junto con los precios de materias energéticas, de commodities energéticos, son los que pues han de alguna manera
propiciado que la inflación siga aumentando de manera significativa. En ambos casos, el repunte en los precios se vio exacerbado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó una escasez en esa región, que también se dieron algunas sanciones por parte de algunos países occidentales que al final, o sea, lo que produjeron fueron una menor oferta de estos productos con la amenaza de que haya una escasez hacia adelante. Y bueno, pues sabemos que ante un escenario de este tipo, pues los precios generalmente pues tienden a aumentar. Y también pues hacia adelante vemos que pues estos eventos geopolíticos, o sea, Rusia ha amenazado con cerrar por completo el suministro de gas a Europa, y esto propició, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, incrementos muy significativos en las referencias, en la referencia internacional del precio en Holanda, que son pues los commodities en la bolsa de Holanda, que es el commodity de referencia en Europa. Aunque pues recientemente, como lo vemos, pues se ha presentado un descenso importante debido a yo diría por varios factores. En primer lugar, porque pues Europa ya ha tomado medidas y ha tratado, yo creo que lo importante aquí que destacaría es que ya se han tenido varios meses para que Europa se prepare. O sea, no estamos hablando de un escenario como el que vimos en febrero, cuando estalló esta invasión, sino que a partir de ese momento, pues Europa empezó a tomar medidas para prepararse para el invierno. Y de ahí que veamos este comportamiento del gas, que a pesar de que pues ya estamos viendo que se está disminuyendo pues ya casi por completo el suministro de gas de Rusia a Europa, pues a pesar de ello vemos que las cotizaciones internacionales pues se están moviendo a la baja debido a que, como les decía, pues ya Europa ha anunciado que tiene el almacenamiento suficiente para enfrentar el invierno, y también debido a que ha adquirido energéticos de otros países, como en el caso de Noruega, y también pues ha limitado el consumo de la población. Y además, o sea, han surgido temores crecientes sobre una posible recesión en el mundo, que lo que estaría propiciando sería una menor demanda de productos energéticos, porque pues en principio caería la producción, y con ello pues vemos este retroceso de estas materias primas que habían estado bastante presionadas al alza y que habían originado altas inflaciones. Además, como les decía, en el caso de China, o sea, vemos que durante, pues yo diría casi todo desde 2020, desde que inició la pandemia, y se incrementaron de manera muy considerable los costos de transporte de Asia hacia a otros países, como en este caso a América, en Estados Unidos. Y pues también vemos que en las últimas semanas estos costos empezaron a frenarse, y esto pues lo que ha originado ha sido también la expectativa de que la inflación pudiera estar ya acercándose a su pico, que yo creo que es lo que todos estamos esperando. En Estados Unidos vemos indicadores importantes, los menciono porque también la economía de México está muy relacionada a la de Estados Unidos, y la inflación en este país pues parece que empieza igual a desacelerarse. Teníamos la esperanza de que la subyacente sería la que estaría presentando, la que ya hubiera pues registrado un pico y un descenso continuo, pero en el dato que vimos el mes pasado, vimos nuevamente un repunte, lo cual pues nuevamente generó pues nerviosismo de pues que la inflación tardará más tiempo en descender, y esto propiciará que la Reserva Federal pues siga incrementando de manera acelerada sus tasas de interés, lo cual pues conllevará a afectaciones y movimientos en los mercados de forma generalizada, como lo hemos estado viendo en estos últimos días. Pero bueno, yo diría que la buena noticia la vemos en la gráfica de la derecha, en donde les muestro las expectativas de inflación, que como pueden ver, las de más corto plazo, las de un año, se habían mantenido al alza de manera muy significativa, y pues en los últimos meses, una vez que la Reserva Federal empezó a acelerar su endurecimiento de política monetaria, empezó a disminuir de manera más acelerada, y la de mayor plazo,
la de 3 años, de acuerdo con lo que publica esta encuesta que recaba la Reserva Federal de Nueva York, vemos que pues también ha descendido de manera significativa. Y bueno, pues en el caso de México, aquí, o sea, pues nuestra mayor preocupación ha sido por el lado de la inflación de mercancías. Como lo vemos en las barras azules de la gráfica de la derecha, aquí les muestro cuál ha sido el peso que ha tenido cada uno de los subíndices que compone el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es a través del cual mide la inflación INEGI en México. Pues las mercancías han tenido un mayor peso en la inflación mexicana, mucho más que en el caso de los energéticos, que lo vemos en las barras verdes, ya que pues en México se ha implementado un programa de subsidios a las gasolinas de bajo octanaje, que ha permitido que a diferencia de otros países no veamos pues esta inflación no se está explicando tanto por el tema de energéticos, sino más bien, como les digo, de mercancías y particularmente de las mercancías alimenticias, o sea, mercancías que ya son procesadas, pero también en algunos productos como frutas y verduras hemos visto presiones importantes, de tal manera que como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, aquí, o sea, pues la inflación todavía no presenta signos de que se pueda estar desacelerando. Y bueno, pues en el caso de los registros que llevamos sobre los precios en México, vemos que tanto la general como la subyacente han alcanzado máximos no vistos desde el año 2000, pero más allá de eso, como les decía, en el caso de las mercancías alimenticias, son máximos desde 1999. Y en el caso de las expectativas para nuestro país, vemos que estas se han seguido moviendo de manera constante, o sea, de acuerdo con las últimas encuestas recabadas de manera local, con lo cual pues ahora se estima que la inflación termine en un nivel de 8.13% este año. Y pues no descartamos que inclusive pues se sigan moviendo más hacia arriba. Justo aquí del lado izquierdo les presento cuál es la expectativa para la inflación del Banco Central, del Banco de México, y como pueden ver, o sea, estas expectativas se dan a conocer cada vez que se publica la decisión de política monetaria y pues de manera continua se han hecho revisiones al alza. El último comunicado se dio a conocer el 11 de agosto. Mañana tenemos el comunicado de la reunión del mes de septiembre, en donde posiblemente veamos que la expectativa se vuelve a mover hacia arriba. Aquí, o sea, lo interesante va a ser ver si pues la expectativa del Banco Central se mantiene como lo vemos en la gráfica roja y en la línea roja y en la línea verde, si se mantiene, o sea, esta proyección de que el pico de inflación en México se alcanzó ya en el tercer trimestre, igual que como la gráfica anterior lo estimaba el Fondo Monetario Internacional para todo el mundo. Aquí se luce complicado, o sea, posiblemente veamos que este pico, esta expectativa del pico se retrasa hacia el cuarto trimestre, pero pues veremos si efectivamente esto se cumple. Si no fuera el caso, pues yo creo que sería una noticia positiva, que daría una señal de que Banco de México pudiera de alguna manera estar frenando sus incrementos de la tasa de interés de referencia, que hasta el momento pues acumula ya incrementos bastante significativos, y se estima que mañana pues Banxico anuncie un incremento de 75 puntos base y que se mantenga pues tándem con la Fed. Yo creo que ahí es donde está también la duda en estos momentos, si nuestro Banco Central va a seguir los mismos movimientos que haga la Reserva Federal, que considero que será así, o si habrá alguna especie de desacoplamiento. Y bueno, pues además de esto, pues muy rápido comentarles que pues justo ante esta coyuntura lo que estamos viendo ha sido pues un incremento generalizado de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales. La semana pasada conocimos la actualización de las proyecciones de la Reserva Federal sobre la expectativa que tienen para las tasas de interés. Como les digo, esta información es muy útil para el caso de México, ya que pues prácticamente todos los inversionistas están descontando, o la gran mayoría están descontando, que Banco de México va a seguir los movimientos que haga la Fed. Y de ahí, o sea que esta actualización trimestral que hace la Fed de sus proyecciones de las principales variables macroeconómicas, pues resultan determinantes como guía
para lo que pudiera estar haciendo Banco de México. Y yo les diría que aquí la sorpresa estuvo en la actualización de esta gráfica de puntos, en donde vemos que ahora la mediana de los miembros del FOMC de la Fed está esperando que la tasa alcance un nivel de 4.5% para finales de este año y de 4.75% para el próximo, lo que implica, o sea, que aún falta por incrementar la tasa en 125 puntos base. Si Banco de México realizara los mismos movimientos que la Fed, entonces las tasas en México alcanzarían un nivel de por lo menos 10.75%. Es decir, si Banco de México realiza los incrementos en la misma magnitud sin considerar algún otro factor que lo que haga la Fed, pues nuestra tasa alcanzaría ese nivel el próximo año. Aunque, Janet, perdón, 3 minutos. sí, muy bien, gracias. Y bueno, pues como les digo, o sea, yo creo que también aquí la sorpresa estuvo en que la Fed, o sea, no está esperando que haya recortes el próximo año, como algunos participantes del mercado lo esperaban, sino que, o sea, como se ha mencionado, se mantendrá la política monetaria restrictiva por un tiempo prolongado. Y bueno, pues en el caso de México, como les decía, pues hemos visto que las tasas de interés de manera local, pues han aumentado de manera muy significativa, tanto para las de corto plazo como los futuros para distintos plazos. Y, o sea, pues vemos que, o sea, en el plazo a un año, o sea, pues los mercados de futuros están descontando que la tasa alcanzará niveles cercanos al 11%. Como les digo, aquí, o sea, pues será determinante el ver, o sea, realmente lo que haga la Reserva Federal. Y esto pues dependerá de la evolución de la inflación que se ve en todo el mundo, para pensar en todo caso si la economía pudiera estar creciendo a las tasas que se están proyectando actualmente. El consenso del mercado está esperando que este año México crezca alrededor del 2% y que el próximo lo haga en 1.2%, ya que vemos la posibilidad de que esta política monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales pues esté de alguna manera impactando de manera significativa la demanda agregada y con ello la actividad económica, y que pues esto propicie una desaceleración importante de las economías de forma generalizada. Esto también va a depender mucho de la evolución que presente la economía de Estados Unidos, porque como ya lo he mencionado, pues nuestra economía depende mucho de la de Estados Unidos. De hecho, pues buena parte de la recuperación que hemos visto hasta el momento se debe a pues la gran expansión que ha presentado la economía estadounidense. Entonces, bueno, yo dejaría aquí mi participación, Luciano. Gracias. Entonces, quedo Excelente. pendiente por algunas. Muchas gracias, Janet. Muy interesante. Me quedan muchas preguntas. Espero que tengamos tiempo porque te quiero hacer muchísimas preguntas. Con mucho gusto. Así que bueno, si te parece, Juan Pablo, te cedemos la palabra a vos y juntamos las preguntas al final. Ojalá, Janet, si te puedes quedar después unos minutos más. Me encantaría poder hacerte preguntas, pero bueno, sabemos que estamos cortos de tiempo. Juan Pablo, a ver si te permite compartir pantalla. Excelente. Y el micrófono. A ver. Espérame. ¿No te permite, no podés habilitar el micrófono? A ver. No se escucha. Hola, Ahora sí te ¿me escucho. oyes? ¿Me oyes ahí? Ahora sí, ahora sí. Ok, vale, bueno, lo siento. Ahí estamos. Igual, creo que ya estamos. Por favor, ¿me confirma, Luciano? Perfecto, sí, te escucho bien y vemos bien la pantalla. Buenísimo. Bueno, primero que todo, un saludo muy grande para todas las personas que están conectadas y un agradecimiento muy especial a Luciano y a todo el equipo de AlphaCast por invitarme a participar en este espacio. Muy contento de poderle hablar a muchas personas en América Latina. Y bueno, creo que para aprovechar el tiempo lo mejor posible, pues voy a pasar directo a la presentación que les quiero hacer, en donde básicamente yo creo que lo que voy a hacer es recoger muchos de los elementos que Janet nos acaba de mostrar de manera muy detallada en lo que se refiere a inflación y a tasas de interés en México, pero complementar esa mirada con una perspectiva un poco más
amplia de lo que está pasando en el mundo, porque como vemos en esta caricatura que traje para arrancar la presentación, creo que estamos viviendo una época bastante convulsionada de unos cambios muy profundos y se han dado de una manera tan intensa a lo largo de los últimos años que sentimos que ha pasado muchísimo más tiempo del que ha ocurrido efectivamente. No sé si ustedes hayan visto en redes sociales este meme que se hizo famoso, tomado pues de la caricatura de Tintín de ya es, ya apenas es miércoles y Tintín le recuerda al capitán que no, que apenas va a la mitad de la semana. Pues bien, apenas es 2022 y ya la década nos parece que ha tenido muchas cosas y no es de ninguna manera una exageración o una percepción. En realidad las cosas están cambiando de una manera muy profunda y creo que es importante que entendamos que los eventos que estamos viviendo ahorita no solamente son coyunturales, sino que tienen un trasfondo mucho más profundo, que es el que va a estar, creo yo, marcando la tendencia del mundo y también de América Latina durante las siguientes décadas. Entonces, para darle un poquito más de color a esa visión, pues yo voy a arrancar sobre algo que ya Janet había mencionado, y es cómo hoy por hoy el nombre en juego en la economía mundial, sin lugar a dudas, es la estanflación. Ese término que se utilizaba por allá para describir lo que pasaba en la década de los 70s y de los 80s, en donde por una cantidad de factores que son distintos a los que estamos viviendo hoy en día, terminamos llegando al mismo resultado que estamos observando en muchas partes del mundo, y es simultáneamente la desaceleración en la actividad económica. Pueden ver ustedes en esta gráfica del Financial Times cómo se han venido deteriorando las perspectivas de crecimiento de este año, pero sobre todo del año 2023, debido a todos esos elementos que pueden ver ustedes en las etiquetas. Y simultáneamente esos mismos elementos están llevando a una revisión muy importante en las expectativas de inflación, las cuales ya evidentemente se han movido al alza en los mercados financieros a través pues, de los instrumentos derivados, pero yo creo que ya se están transmitiendo o están repercutiendo a otros agentes de la economía, como son los consumidores, los empresarios, que ya ven y hacen de alguna manera sus pronósticos sobre unos niveles de variación en los precios pues significativamente mayores a los que veíamos antes. Entonces, cuando vemos cualquier tipo de publicación hoy por hoy en el mundo, se está hablando simultáneamente de estos dos elementos, de cómo la suma de muchos factores está llevando a la economía mundial incluso a un riesgo de recesión el próximo año, pero, y en contravía un poco de la visión convencional, también estamos viendo el alza de la inflación que muy bien nos describió Janet hace algún momento. Si tratamos de mirar cómo se comporta esa combinación simultánea de crecimiento y de inflación a nivel de países, en esta gráfica ustedes pueden ver los niveles de Producto Interno Bruto en la línea azul, en los niveles de inflación de precios al consumidor en la línea rosa, y creo que es muy evidente que lo que ha venido ocurriendo en el último año, esa tendencia a esta inflación, ha estado principalmente, no de manera exclusiva, pero sí con mayor intensidad se ha visto en el mundo desarrollado. Pueden ver ustedes en Estados Unidos cómo ambas variables van en dirección contraria. Algo similar ha ocurrido con Canadá, con Alemania, de una manera mucho más, digamos, acelerada por cuenta de todos los eventos geopolíticos que están ocurriendo allá. El Reino Unido, que hoy en día está viviendo pues una situación de crisis que en muchos elementos se parece a las que vivimos en los mercados emergentes. Francia. Y noten ustedes lo curioso, y es que en la siguiente línea, que están las principales economías de América Latina, pues esa tendencia de desaceleración económica y aumento en los precios también se ha dado, pero de una manera distinta.
De hecho, si ustedes ven el registro más reciente de crecimiento económico en Colombia y en Brasil particularmente, pero incluso también en México, pues pueden ver ustedes que estos países todavía mantienen una tracción en crecimiento que se da de manera simultánea a un fenómeno inflacionario que ha sido fuerte, pero que de alguna manera nosotros como región ya estábamos acostumbrados a vivir. Es decir, esta combinación que es tan, digamos, poco frecuente para el caso de una economía desarrollada, pues en América Latina ya hemos pasado por este tipo de periodos y por lo tanto yo creo que también las autoridades han aprendido a responder a este tipo de retos y lo han hecho pues de una manera proactiva, lo cual yo creo que es muy importante porque una parte o un canal de transmisión muy significativo para nuestros países de toda esta incertidumbre y cambios de paradigma que estamos viviendo en el mundo se da a través de los mercados financieros, que hoy por hoy están viviendo un momento realmente histórico. Pueden ver ustedes en la gráfica de la izquierda cómo en este momento el apetito por riesgo en los mercados globales está en su nivel más bajo de lo que va de este siglo, incluso menor que la crisis global del 2008, también más bajo que aquel momento en el que arrancó la pandemia, de modo que realmente es un momento crítico para los inversionistas en todas partes del mundo y eso se ha venido transmitiendo con mayor intensidad en los activos emergentes. Ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha que de todas las clases de activo distintas que se transan a nivel global, pues son los activos emergentes, tanto renta variable como deuda y también las monedas las que han resultado mucho más afectadas. Eso no necesariamente ha sido la tendencia de las últimas jornadas, pero si vemos lo que ha transcurrido o lo que ha pasado en lo que va de este 2022, encontramos que nuestras economías pues han resultado muy golpeadas por esta tendencia y es por eso, como les decía hace un momento, que yo creo que aprendiendo de los eventos que hemos tenido que afrontar en el pasado, de las crisis de confianza que muchas veces se expresan a través de los mercados financieros, pero que terminan teniendo también repercusiones muy fuertes sobre la economía real, pues vemos nosotros que los bancos centrales de la región, Brasil, Chile, Colombia, México, pues han venido teniendo una respuesta muchísimo más contundente y muchísimo más oportuna, también podríamos decirlo, que lo que ha pasado en otras partes del mundo. Esto yo creo que de alguna manera pone a América Latina en términos relativos en una posición, podríamos decir que más favorable dada la coyuntura, teniendo en cuenta pues que se ha venido ajustando la postura de la política monetaria de una manera mucho más rápida y por lo tanto no ha habido toda esa discusión que sí se da, por ejemplo, en Estados Unidos alrededor de la credibilidad de los bancos centrales, pero como es de esperarse, esto va a tener un efecto más adelante en materia de crecimiento que yo creo que, como ya les mencioné, de golpe no hemos visto hasta ahora en este año, pero que indudablemente se va a dar con fuerza al cierre de este 2022 y sobre todo el 2023. Teniendo en cuenta una particularidad también que nos mencionaba Janet y que no voy a elaborar en mayor detalle, pero por cuenta de los acontecimientos que se están dando, pues estamos recibiendo de alguna manera en medio de todos los desafíos que el mundo nos plantea, pues un viento de cola que viene dado por la evolución de los precios de las materias primas que siguen siendo a través de los términos de intercambio una variable clave de los ciclos económicos en nuestros países. De modo que ese factor es un factor que de alguna manera genera una dinámica distinta y que hace de que de alguna forma los temores de recesión y en general la desaceleración de nuestros socios comerciales en otras partes del mundo, pues nos impacten de una manera distinta. Pero volviendo un poco a mi planteamiento inicial,
cuando veíamos esta década tan convulsionada que estamos viviendo y cómo realmente el piso se nos está moviendo todos los días. Yo quisiera aquí traer a colación esta reflexión. En Colombia la utilizamos mucho, probablemente en otros países también, pero es esta frase de éramos felices y no lo sabíamos. ¿A qué me refiero con eso? A que veníamos de prácticamente todo lo que va del siglo XXI viviendo una fase de globalización que terminó trayéndole al mundo una cantidad, digamos, de beneficios muy importantes. Pueden ver ustedes en la gráfica de la izquierda como todo ese periodo que podemos contar más o menos entre la caída del muro de Berlín y la llegada del gobierno Trump como un periodo en el cual el comercio internacional se intensificó, los márgenes de ganancias corporativas aumentaron y la inflación mundial también cayó y se mantuvo controlada durante mucho tiempo, justamente porque la globalización en todos los ámbitos, el económico, el político y el social, pues venían incrementándose y expandiéndose cada vez más rápido. Pero noten ustedes en la gráfica de la derecha como esos índices que nos miden precisamente ese nivel de globalización llegaron a estancarse y han empezado a retroceder inclusive durante la historia reciente. Y esto pues trae a colación una reflexión que por cuestión de tiempo no podemos elaborar en detalle acá, pero que hay un analista muy famoso en el mundo por estos días de Credit Suisse que se llama Zoltan Postar, que ha venido, digamos, a través de sus distintos reportes planteando de una manera muy interesante y yo creo que muy clara, y es cómo ese cambio de paradigma que estamos viviendo es un cambio en el cual dejamos atrás todo lo que la globalización, como la describimos ahorita, nos trajo, tanto lo positivo como lo negativo, y entramos definitivamente a un paradigma nuevo, que es la fragmentación en las cuales, pues primero se rompen esos grandes bloques económicos que fueron los que le dieron, digamos, el impulso de fondo a todo ese fenómeno de crecimiento en el comercio y de caída en los precios, en donde tenemos una cantidad de barreras a la movilidad de bienes, de mano de obra, de materias primas, incluso los avances tecnológicos, y la geopolítica se vuelve un elemento clave para entender la realidad económica hoy en día. De hecho, nosotros los economistas pues nos obliga a salir un poco de la zona, de nuestra zona de confort usual, de los modelos, de la econometría y del mundo, digamos, mecánicamente muy predecible de la teoría económica, y nos tenemos que enfrentar a una realidad en donde la política se vuelve más importante y en donde entender cuáles son esos movimientos estratégicos que se están dando entre las distintas potencias, pues es absolutamente clave, porque como lo hemos visto en el caso de Rusia, pues la economía se ha convertido en un instrumento bélico, tanto el suministro de gas y de combustibles a Europa, las represalias del mundo desarrollado contra Rusia, congelando activos, congelando el acceso a las reservas internacionales, cosas que en el mundo de antes eran absolutamente impensadas y que al final del día se están viendo reflejadas en una situación de inflación que ya no solamente tiene un elemento coyuntural, que no solamente se explica por choques de oferta que pudieron haberse dado, sino que nos está mostrando una realidad de cambio mucho más fuerte y en la cual, pues hay que decirlo, tenemos que tener muy presente que los bienes básicos, las materias primas que nuestros países generan, pues se vuelven bienes estratégicos. Antes su oferta se daba por descontado, los precios pues vivieron una época muy prolongada de cotizaciones muy bajas, pero se vuelven hoy en día críticos en términos de su acceso y su 2 minutos, Juan disponibilidad. Pablo, perdóname que te interrumpa. Perfecto, perfecto. Y entonces para completar, estamos definitivamente en este nuevo mundo en donde la inflación es mucho más difícil de manejar, en donde la política monetaria ya no es un
digamos, elemento de juego tan claro y tan sencillo como se pudo haber dado en el pasado, pero en donde hay también todo un replanteamiento de cómo se da el comercio y la producción a nivel global. Y es ahí en donde quiero cerrar con mi reflexión final, y es en este nuevo panorama, en esta nueva década que nos ha traído tantos cambios, cómo se va a posicionar América Latina. Si nosotros vemos los flujos de comercio de nuestra región frente al resto del mundo, pues encontramos una cosa bien interesante, y es que están casi que divididos en partes iguales. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial nuestro, pero China está muy cerca. También tenemos unos vínculos con Europa, y es inevitable pensar que en un mundo fragmentado, pues nuestra región va a tener que hacer, digamos, consciente y estratégicamente, o por las fuerzas de los acontecimientos, una alineación con esos nuevos bloques que se van a dar. No sé, y realmente no tengo esta respuesta, y sería interesantísimo discutirla, con quién nos posicionaremos, pero la manera en la que se comporten nuestras economías en las próximas décadas, pues va a ser absolutamente clave, y justamente alrededor de eso mostrarles esta última gráfica muy interesante, y es cómo en Estados Unidos, en las presentaciones de resultados corporativos, los términos de reshoring, nearshoring, onshoring están volviéndose parte de la conversación de los CEOs, en la medida en la que se necesita romper las cadenas globales y tener una cadena de proveeduría local, cercana, confiable, y ahí América Latina indudablemente podría jugar un rol muy importante. Lo jugaremos, lo haremos de esa manera, nos alinearemos con otra parte del mundo. Creo que esa respuesta no la tenemos, pero eso no quiere decir que no debamos estar pensando en ese tipo de alineamientos y de decisiones que van a ser absolutamente determinantes en los próximos años. Con eso, entonces, Luciano, termino mi presentación. Te agradezco mucho y quedo atento a las preguntas. Excelente, Juan Pablo. Bueno, muy interesante. De vuelta me quedo con muchísimas ganas de hacer preguntas, así que bueno, después de la exposición de Tamara, iremos con ellas. Tamara, te doy tus 15 minutos. A ver si puedes compartir pantalla. No sé, Juan Pablo, quizás tengas que dejar de compartir vos. Ahí está. Ahí está. Perfecto, bueno, ahí Bueno, estoy yo. ahí estás vos, perfecto. Espero que estén viendo bien la presentación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y un saludo a todos los que nos están dedicando este ratito a través de este evento. Mi presentación va a ir por un lado un poquito distinto que las anteriores, en el sentido de que les voy a hablar fundamentalmente de Uruguay bajo la premisa de que todos los que estamos en esta llamada somos observadores atentos del contexto internacional y además quienes me antecedieron estuvieron explayándose ya largamente sobre el contexto internacional por demás desafiante que estamos atravesando. Mi presentación toca un poco luces y sombras de cómo estamos viendo nosotros el contexto macroeconómico en Uruguay, en todo este marco global tan movido. Uruguay es una economía pequeña, como saben, bastante abierta al mundo, que tuvo un desempeño en pandemia bastante alineado con el que en general tuvieron otros países de la región. Uruguay destacó muy positivamente en lo sanitario, no tanto en lo económico. Tuvimos una caída del PBI comparable con la que tuvieron varios otros países, y a partir de allí hemos tenido una recuperación bien interesante. Se recuperaron los niveles de PIB prepandemia ya sobre el final del año pasado, y la economía ha seguido creciendo. En particular, el último dato que se conoció recientemente, que es el del segundo trimestre, marcó un crecimiento de un poquito más de 1 en el trimestre, que es una tasa anualizada de más de 4, es un desempeño bastante mejor que el que venía teniendo la economía uruguaya en los años anteriores a la pandemia. Ahí ven en el gráfico
Uruguay hasta el 2019, de hecho, venía creciendo sumamente poco. En los 5 años anteriores a la pandemia, el crecimiento promedio anual fue de menos de 1%, con lo cual Uruguay no solo ha recuperado los niveles prepandemia, sino que parece estar traccionando con un ritmo un poco mejor que el que teníamos antes de la llegada del COVID. Ese crecimiento está siendo empujado por la expansión de las exportaciones en el marco de un contexto de términos de intercambio que fue sumamente bueno para Uruguay. También estamos en un proceso de aumento fuerte de la inversión en Uruguay. Tenemos en curso un proyecto de construcción de una nueva planta de celulosa que, dado lo chiquita que es la economía uruguaya, estos megaproyectos y toda su infraestructura conexa de logística y demás realmente mueve la aguja en términos macroeconómicos, con lo cual la inversión en activos fijos está con un crecimiento de 8% interanual, y si la comparamos con las referencias prepandemia, estamos en niveles más de 20% arriba de los que teníamos en aquel momento. Las exportaciones también han tenido un enorme dinamismo. En el segundo trimestre estaban creciendo a razón de 16% real interanual, y el consumo privado tuvo una recuperación razonable, ya alcanzó los niveles prepandemia. En la comparación interanual crece 5,6%, pero si uno mira más detenidamente este gráfico, vemos que sobre el final del periodo, en estos meses más recientes, se ha lentecido un poco el crecimiento, y de hecho en el segundo trimestre prácticamente no hubo expansión del consumo privado, sino que el motor de crecimiento estuvo dado, reitero, por las exportaciones y por la inversión. En particular en Uruguay el sector agroexportador, que es sumamente importante, históricamente el 60-70% de nuestra matriz de exportaciones de bienes corresponde o bien a productos del agro, digamos, exportados sin procesamiento industrial, o bien a manufacturas pero con base agroindustrial, típicamente lácteos, productos de carne, de la industria frigorífica y otras industrias de exportación, pero que siempre con base de agronegocios. Realmente despegaron en un contexto de precios internacionales que fueron extremadamente favorables. En el gráfico tienen las exportaciones de bienes medidas en millones de dólares, obviamente que eso se lleva parte de efecto precio, ¿no? Y parte es los valores unitarios de los productos en un marco de disparada de precios a nivel internacional que está empujando eso, pero también a nivel de volúmenes, ese contexto internacional favorable dio lugar a incentivos bien importantes para llevar al máximo capacidades de producción en Uruguay en todo lo que hace al complejo agroexportador. Tuvimos una muy buena cosecha de soja en el ejercicio, la zafra 21-22, creció más de 60% respecto a una zafra anterior que había sido mala, con temas climáticos adversos. Estamos teniendo un récord histórico de áreas de cultivo de invierno en la campaña 22-23, la faena bovina está en los mayores niveles en 15 años, y en general la producción de todo lo que llamamos el núcleo industrial está creciendo, cosa que en Uruguay no se veía hace más de una década. Al margen de esto, también estamos viendo flujos de inversión extranjera directa en Uruguay que han vuelto, no son tan fuertes como los que supimos ver a inicios de la década de 2010, con flujos que eran del orden de 4 o 5 puntos del PBI. Estamos más bien en el eje de los 2 puntos del PBI, pero se han tornado positivos y hemos estado viéndolos de manera bastante consistente a lo largo de este último tiempo. Otra buena señal es que las importaciones de bienes de capital, que habían tenido una contracción fuerte en los años anteriores a la pandemia, volvieron a subir en el último año y medio. No estamos en niveles particularmente elevados en una perspectiva histórica, pero la tendencia es de crecimiento. Uruguay es una economía que es bien pequeña y que toda su inversión está asociada a importaciones de bienes de capital, con lo cual las importaciones son un buen proxy de la dinámica inversora. Y si miramos como indicador alternativo el volumen de inversión que se está presentando en los distintos regímenes promocionales que hay en Uruguay para favorecer la inversión,
tenemos en particular en lo que hace a la construcción un aumento sumamente importante. Ahí está separado por los distintos tipos de regímenes que tenemos en Uruguay, y realmente estamos con montos bien importantes en relación a lo que eran años anteriores. Eso se da en un contexto de expectativas que está siendo sumamente favorable en nuestro país. Esto separa bastante a Uruguay del panorama que en general se observa en varios otros países de la región, en donde en general, tanto en pandemia como ahora en la pospandemia, hemos tenido por distintos motivos elementos de contexto afectando sobre el clima de negocios y las expectativas del sector empresarial. Nosotros aquí en Exante, nuestro equipo hace más de 10 años una encuesta de expectativas empresariales sobre un conjunto realmente extenso de directores y gerentes generales de las principales empresas grandes y medianas que operan en Uruguay. Ese relevamiento marcó en las últimas ediciones alrededor del 90% de respuestas favorables respecto a la evaluación de clima de negocios, cuando antes de la pandemia en realidad veníamos de un periodo que les mostraba al inicio de bajo crecimiento económico y, entre otras cosas, con un estado de expectativas bastante deprimido, y con las respuestas positivas a esta encuesta más en el eje del 20-25% de esto que estamos viendo ahora. Ha sido un cambio realmente muy significativo, que se asocia en cierta medida al cambio de gobierno y a la aparición de una agenda económica que ha resultado más atractivo, ha generado un poco más de entusiasmo en el espectro empresarial. También algunos cambios que les voy a comentar ahora en algunas dimensiones de los fundamentos macroeconómicos, y probablemente también recoge algo también del cambio de dinámica de la economía, y lo que me refería al principio de que estamos viendo ahora una economía que está creciendo más de lo que eran los parámetros que veíamos antes de la pandemia. A la derecha tienen una nube de palabras con lo que esta encuesta recoge acerca de cuáles son los elementos más valorados por los empresarios respecto del clima de negocios en Uruguay. Acá encuestamos tanto a empresas locales como a empresas multinacionales, y en general los elementos que destacan a Uruguay, especialmente en el concierto latinoamericano, son esos que están allí, que han sido, digamos, los pilares sobre los que Uruguay sistemáticamente ha estado tratando de trabajar a lo largo de estos últimos años. Les decía recién que el crecimiento estuvo empujado fundamentalmente por la inversión y por las exportaciones, mientras que el consumo privado viene más rezagado. Eso está bastante alineado con el hecho de que la recuperación del mercado de trabajo, que no fue para nada despreciable, digamos, en los primeros trimestres posteriores al shock del COVID, está como perdiendo fuerza, se ha quedado como sin combustible la recuperación del mercado de trabajo, y estamos viendo en estos últimos meses del 2022 una tasa de empleo que se afloja, una tasa de actividad que dejó de crecer, que de alguna forma se pone de vuelta en la línea de lo que venía siendo la tónica del mercado de trabajo en Uruguay también en los años anteriores de la pandemia. Uruguay viene hace varios años con dificultades para crear empleo de manera sostenida. Antes de la pandemia, esa caída de la tasa de empleo se daba con una coyuntura de salario real subiendo, en buena medida promovido por el esquema de consejos de salarios que tenemos en Uruguay. En estos últimos 3 años, el salario real está cayendo. Eso ha ayudado, digamos, a acomodar un poco la relación entre el salario real y la productividad, pero de todas formas, mirado desde el punto de vista de las empresas, no es una caída suficientemente, digamos, alentadora para contratar más mano de obra, con la incertidumbre que tienen las empresas sobre el panorama económico para adelante, y mirado desde el punto de vista de los consumidores, genera caída del ingreso disponible de los hogares. En definitiva, tenemos caída de tasa de empleo, caída del salario real, y eso es lo que está explicando esta
performance más negativa del consumo en estos últimos trimestres. Si miramos para adelante, nosotros en Exante estamos proyectando que la economía uruguaya va a seguir subiendo, que va a seguir creciendo, aunque a tasas más moderadas que las que hemos visto en esta salida de la pandemia. Este año el crecimiento del PIB va a estar en el eje del 5% promedio anual, probablemente alguna décima arriba, pero eso tiene mucho que ver con que la base de comparación es mala, con un 2021 que tuvo un primer semestre que fue bastante deprimido. Si uno mira los ritmos de crecimiento en la comparación punta a punta, en lugar del promedio anual, el crecimiento grande lo vimos en 2021, y la tasa que estamos proyectando para el 2023 no es muy distinta a la que estamos proyectando para este año 2022, y diría que incluso el contexto global le pone cierto sesgo a la baja en la proyección de 2023. Mirando otros frentes de la macro, el otro tema que destacaría es que el gobierno bajó el déficit fiscal de manera importante. Uruguay venía con un deterioro de las cuentas públicas bastante sistemático a lo largo de toda la década anterior. Había cerrado el 2019, el año previo a la pandemia, con un déficit de 4,4% del PBI. Bueno, dejando de lado cierto aumento en pandemia, el déficit fiscal ha venido bajando. En los últimos 12 meses a julio está en 2,8% del PBI. Eso de alguna forma es un cumplimiento, un sobrecumplimiento de lo que era la meta que originalmente se había planteado esta administración. Está bastante cerca ya ese número del 2,5% del PIB que se había fijado como objetivo inicial cuando asumió el gobierno para el final de su mandato. También es importante subrayar que el ajuste fiscal ha estado en buena medida dado por un contexto de alta inflación que ha permitido licuar la masa salarial del sector público y también el pago de pasividades que han caído en términos reales, y ha habido una restricción bastante importante de la inversión pública, que es de alguna forma la palanca más discrecional del gasto. Mirando el ciclo electoral que se avecina, mirando el hecho de que es probable que en 2023 tengamos una recuperación tanto del salario real como de las pasividades en términos reales, eso le va a volver a poner cierta atención al resultado fiscal. Uruguay en estos últimos 2 años introdujo cambios en el marco de su institucionalidad fiscal, implementó una regla fiscal, conformó un consejo fiscal asesor que vigila el cumplimiento de las metas fiscales. Esa nueva institucionalidad fiscal debería mitigar el riesgo de que veamos ciclos fiscales asociados al ciclo electoral, pero bueno, no es un riesgo que esté totalmente blindado con esta nueva institucionalidad, con lo cual lo menciono porque es un elemento que el año que viene va a ser de las cosas importantes a monitorear. Un minuto, Tamara. ¿Un minuto? 2 Bien. minutos, 2 minutos, perdón. De todas formas, y a pesar de eso que recién les mencionaba, Uruguay mantiene su grado inversor, accede a financiamiento externo en condiciones extremadamente favorables, tiene un perfil de vencimientos de la deuda pública relativamente holgado, tiene un perfil de reservas también relativamente sólido, con lo cual, a pesar de que la deuda pública es alta y venía subiendo hasta estos últimos años, no hay hoy sobre la mesa una preocupación fiscal en cuanto a sostenibilidad de la deuda como la hubo en periodos anteriores. Respecto a la inflación, sobre el tema sobre el cual mis colegas han ahondado bastante, no tengo mucho que decir. Uruguay no escapó a las presiones inflacionarias globales. Sí quería destacar que cuando miramos la inflación en Uruguay, el componente no transable, ¿no? El que no tiene tanto que ver con qué pasó con los precios de los commodities y qué está pasando en el mundo, sino el que se mueve más por la dinámica doméstica de oferta y demanda, viene siendo alto hace mucho tiempo, ¿no? Y eso le pone un piso alto a la inflación, y de allí la dificultad que sistemáticamente ha tenido Uruguay en estos últimos años de poner la inflación dentro del rango meta, sin importar para qué lado soplaba el viento internacional, qué pasaba con el tipo de cambio, qué pasaba con los commodities. Uruguay viene sistemáticamente de tener muchas dificultades para poner la inflación dentro del rango meta. Desde los niveles actuales de 9,5, nosotros estamos esperando que la inflación va a bajar. Estamos proyectando una inflación del orden del 7% para el año que viene, del orden del 6% para los años subsiguientes, pero va a ser
prevemos que va a ser una reducción relativamente moderada y que vamos a tener todavía niveles de inflación altos para lo que solían ser los parámetros internacionales normales. Como referencia de mediano plazo, comentarles que el gobierno, cuando asumió y explicitó el objetivo de que quería no solamente poner la inflación en la meta, sino ponerla en la parte baja de la meta, llevar la inflación a menos de 4% para el final del periodo. Ese objetivo, de alguna forma, que ha quedado por el camino en la última programación fiscal de la rendición de cuentas, el gobierno ya pone una trayectoria de inflación yendo hacia 6, o sea, bajando de los niveles actuales, pero no tan ambiciosa como lo había sido antes, y a pesar de esa señal un poquito más relajada, igual, como en todas partes del mundo, el Banco Central viene endureciendo la política monetaria, probablemente va a seguir subiendo la tasa de interés en los próximos meses, y de la mano de eso toda la curva de tasas de interés de las letras en pesos se ha venido moviendo. Para cerrar, simplemente dos reflexiones. Una, que en Uruguay el dólar se está moviendo se está moviendo bastante para lo que son los parámetros habituales de nuestro mercado, pero si uno lo mira en comparación con lo que ha pasado con el dólar en el mundo este año, la verdad es que la variación del tipo de cambio en nuestro país ha sido muy, muy acotada, y de hecho el tipo de cambio nominal en Uruguay hoy está abajo de lo que habían sido los niveles de cierre del año pasado. Y la contracara de esa fortaleza del peso es que Uruguay está sumamente caro en dólares, frente a una región que se ha abaratado casi que estructuralmente, Argentina y Brasil me refiero fundamentalmente, pero también contra Estados Unidos, contra la zona del euro, contra Australia, Nueva Zelanda, que son países no están graficados acá, pero contra los que Uruguay compite en la exportación de commodities, y contra los que nos hemos deshermanado bastante, y esto es un tema, digamos, importante a la hora de pensar las proyecciones de crecimiento de largo plazo. Más allá de factores cíclicos, de qué pase, digamos, con el contexto internacional, el punto central de la agenda económica en Uruguay es que si uno mira periodos largos, Uruguay viene creciendo poco. Aún si creciera 5% este año, que es nuestra proyección, en los últimos 10 años habría crecido menos de 2%. Eso es menos de lo que crece el mundo, es menos de lo que crecen las economías desarrolladas. Solo superamos al promedio de la TAM, que no es una vara demasiado exigente, y menos en esta última década, que fue francamente muy mala para nuestra región. Con lo cual acá Uruguay tiene como un desafío de mejorar su ritmo de crecimiento potencial, y eso pasa mucho por mejorar los ratios de inversión. Uruguay no tiene una dinámica poblacional que vaya a ayudar el crecimiento de largo plazo. El crecimiento de la inversión y la productividad es absolutamente esencial, y aún con este rebote que les decía, buen desempeño de la inversión que estamos teniendo recientemente, si uno mira la inversión sobre PIB y la mira transversalmente en el contexto internacional, son ratios que francamente son bastante insuficientes para realmente generar un cambio de dinámica en cuanto al crecimiento tendencial de Uruguay. Así que bueno, a modo de reflexión, estamos entrando ya en el último tramo de este periodo de gobierno, que está marcado por nuevas tensiones en materia económica que se derivan del contexto internacional, ¿no? Que, bueno, en definitiva, este contexto de suba de tasas, caída de precios de los commodities, fortalecimiento del dólar, riesgos recesivos a nivel global, le ponen desafíos al cumplimiento de los objetivos de la política macro este año que viene, que son objetivos que de por sí son ambiciosos, ¿no? Recuperar simultáneamente el empleo, el salario real, seguir bajando la inflación, caída del déficit fiscal, o sea, es una combinación de por sí ambiciosa, y este contexto internacional la complejiza mucho, pero después, con una perspectiva de mediano plazo, Uruguay tiene que hacer cosas para salir, ¿no? de este ritmo de crecimiento tan bajo que está presentando. Hay una serie de reformas, llamémosle estructurales, que están allí en la agenda, el gobierno está avanzando en algunas de ellas, pero bueno, Uruguay, así como decía, se caracteriza y es reconocido a nivel internacional por la estabilidad, por la predecibilidad, por un sistema político sólido. A su vez, eso hace que avanzar en estos temas requiera construir acuerdos, que se vaya lento, ¿no? Con lo cual, Tamara, perdón, no te quiero frenar, pero estamos entrando en el espacio de, si querés dar la última, así que si quieren vamos a preguntas. En definitiva, Uruguay
estable, pero Uruguay avanzando lento en cuanto a reformas. Bueno, sé que te has quedado con cosas para decir. Juan Pablo, no sé si estás por ahí. Ahí, perfecto. Bueno, tengo acá, Sí, sí. bueno, muchas gracias a ambos por las exposiciones, súper interesantes, y lo mejor, lo más interesante es que son complementarias. Yo creo que lo lindo de estas charlas es cómo se van complementando las divisiones de los distintos países. Cada país tiene su propia idiosincrasia. Visto desde Argentina, es súper interesante ver las diferencias tenemos las similitudes, pero las diferencias que tenemos entre la región. Así que bueno, muy interesante. Janet, desafortunadamente, hace un rato nos avisó que tenía otro compromiso, así que bueno, quería hacerles, tengo preguntas para ambos. La primera pregunta, para Juan Pablo, yo tengo dos preguntas para vos. Me interesa en particular la visión que nos has dado de la región y el view global, es súper interesante. Me interesa si podemos quizás tratar de mapear eso hacia Colombia. Sabemos que la región se está enfrentando a una suerte de triple desafío, que es un mundo con inflación, un mundo de tasas altas, un mundo que amenaza con volverse recesivo, con Estados Unidos, con Europa con su crisis energética, con China con su crisis de crédito y de real estate. Y bueno, previsiblemente los impactos macros que eso se pueda tener. Con lo cual mi pregunta específica es ¿cómo crees que está preparado Colombia en el corto plazo para ese desafío? ¿Cómo te imaginas 2023? Y los márgenes de maniobra que tiene, sobre todo sabiendo que este escenario global pega en todos los frentes, pega en el consumo, pega en la inversión, pega en las exportaciones. Así que la primera pregunta es esa, para el año que viene, ¿cómo te imaginas que son las perspectivas de crecimiento y de sus componentes? Y la segunda mitad, aprovecho todas las preguntas juntas, la segunda mitad sobre el ciclo político, ¿no? América Latina ha cruzado por cambios de ciclo político muy fuertes en el último tiempo, y bueno, el último en esta historia reciente es Colombia. Así que bueno, me interesa pensar cómo te imaginás que digamos, las novedades políticas pueden influir en la dinámica de Colombia, sobre todo del próximo año. Y Tamara, te dejo una pregunta para vos. A veces es difícil pensar en Uruguay, porque Uruguay es de alguna forma como la línea bonita de América Latina. La verdad es que, comparado sobre todo con quienes estamos enfrente del Río de la Plata, han hecho muchísimo los deberes. Y es difícil encontrar un frente abierto macro, con lo cual lo que me interesa preguntarte es ese, ¿cuáles crees que son, algunos ya los mencionaste, pero cuáles crees que son las debilidades o los frentes frágiles de Uruguay de cara a, bueno, a este mundo al que nos enfrentamos? Y también me interesa si tenés alguna visión o algo para comentar sobre la región o lo que estás percibiendo sobre las oportunidades de Uruguay hacia la región, también me interesa escucharte. Juan Pablo, si te parece, empezamos con vos, que sé que y cuarto tenés otro compromiso. Claro que sí, Luciano. Bueno, yo empezaría por hablar de Colombia diciendo que Colombia después del COVID ha tenido una de las recuperaciones económicas más rápidas y más grandes de la región en términos de tasas de crecimiento. Y yo creo que esa es la combinación de varios factores y son pues los más destacados el hecho de que los estímulos, todos los paquetes de respuesta de la política económica a la crisis del COVID se tardaron un poco más de llegar a Colombia relativo al resto de América Latina, pero cuando llegaron lo hicieron con una contundencia bastante importante. Tanto es así que generaron una dinámica que todavía se sigue manifestando. En segundo lugar, yo diría también que ha habido otros factores, digamos, exógenos que le han ayudado al país. El hecho de que las remesas, los flujos de remesas que normalmente no eran, pues digamos, de un volumen tan significativo como para generar una diferencia en macro, sí se dinamizaron mucho y siguen bastante sólidos, porque tenemos pues un mercado laboral en Estados Unidos que sigue bastante fuerte, y simultáneamente la depreciación de la tasa de cambio nominal pues hace que haya
un incentivo, digamos, natural de muchas personas de girar esos recursos para que las familias receptoras aquí en el interior de nuestro país reciban más moneda local. Y el elemento también de los precios de los commodities, particularmente el petróleo, que sigue siendo el principal producto de exportación del país. Entonces, todo eso se ve reflejado en que el crecimiento económico este año va a estar por encima del 7%, bastante, digamos, bueno, comparado con el resto de la región, pero vamos a tener un 2023 con un cambio importante en esa tasa. Estamos nosotros pronosticando en este momento que el crecimiento del próximo año va a ser a lo sumo del 2%, lo cual pues trae o es el resultado pues digamos de un elemento, yo diría, aritmético en sí mismo, y es que ya vamos a tener una base de producto de este año bastante alta, pero más importante que eso, porque yo creo que al igual que el resto de la región, el Banco Central ha tenido que aprotar su postura de política de una manera mucho más acelerada y contundente que lo que la misma autoridad hubiera querido, yo creo. Es decir, hay una conciencia de que hay que frenar un poco el avance de la demanda agregada para tratar de contener lo que está pasando con los precios por otras causas. Y eso yo creo que va a tener un impacto significativo el próximo año, al margen pues de la moderación también que va a haber en el crecimiento a nivel mundial. Pero el otro factor tiene que ver con lo que tú mencionabas, Luciano, justamente del cambio político, y es que Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, ha elegido este año por primera vez un gobierno de izquierda y digamos que lo que han sido pues en el resto de la región, pues transiciones entre un partido y otro, entre un aspecto y otro de la arena política. Aquí son cambios pues que no habíamos visto. Y el presidente Petro pues viene pues de un ala política que nunca había tenido la oportunidad de gobernar Colombia, y además con una agenda de cambios bastante amplia y bastante ambiciosa, que han generado en este momento una cantidad de factores de incertidumbre de parte, digamos, de los empresarios, de quienes toman las grandes, digamos, decisiones de inversión en el país, que yo creo que también va a tener una parte, una cuota en esa desaceleración. Y cómo se ve a Colombia al cabo de un tiempo, Luciano, por cuenta de los cambios políticos, yo creo que en este punto es tal vez demasiado pronto para poder tomar una posición, porque el gobierno lleva menos de 100 días en el poder, es un tiempo relativamente corto, y yo diría que todavía está en una etapa, digamos, de lanzar propuestas, muchas, ¿cierto? De ser muy vocal en cuanto a las reformas que quiere implementar, para tratar un poco de tantear el terreno y ver qué tanto de esos cambios la sociedad pues está en capacidad de asimilar, y también el sistema político de aprobar. Hoy por hoy se está discutiendo, por ejemplo, una reforma tributaria que tiene una cantidad de elementos que yo creo que es un paso correcto, porque Colombia necesita de más recaudo tributario, pero que también tiene una cantidad de elementos, digamos, de progresividad que yo creo que están muy alineados con esa visión ideológica del gobierno, y habrá que ver lo que va a pasar en las próximas semanas para tratar de determinar finalmente cuál va a ser la orientación de esa reforma y qué decisiones se van a tomar en materia de ajustes salariales, de cómo reorientar el sector petrolero hacia una transición energética ordenada. En fin, yo creo que hay todavía una serie de decisiones que van a ser muy importantes y que nos van a decir con seguridad si este gobierno va a ser un gobierno en donde esa promesa de cambio se va a implementar de una manera moderada, ordenada, respetando, digamos, como el marco macroeconómico y siendo consciente también de las restricciones,
o si por el contrario va a ser algo más que termine rayando, digamos, en el populismo y en soluciones radicales. Teniendo en cuenta cómo es Colombia, su tradición, su sociedad, etcétera, yo creo que es mucho más probable que se dé la primera opción, es decir, que el cambio termine siendo moderado en la medida en la que este país es un país con unas instituciones políticas sólidas, en donde es muy importante construir consensos, y en la medida en la que haya necesidad de consenso, pues necesariamente las posiciones que pueden ser ideológicamente muy fuertes en un principio, pues terminan teniendo que ceder para llegar a ese tipo de acuerdos. De modo que yo creo que eso es lo que le espera al país. Yo creo que al igual que en otras partes de América Latina, implementar estos cambios en medio de un mundo tan convulsionado, pues no va a ser nada fácil, pero yo creo que también, como lo dije en la presentación, es una oportunidad para encontrar, digamos, nuevos rumbos, nuevos caminos de crecimiento, y para que muchos de esos elementos de la agenda de cambio se logren concretar de una manera constructiva. Yo creo que en última se trata de eso, y yo creo que de alguna manera nosotros los colombianos estamos un poco más ansiosos que el resto del mundo con respecto a todo esto, porque como te digo, de pronto en otras partes ya han vivido este tipo de transformaciones, y están un poco más acostumbrados a experimentarlas, pero creo que al final del día el país tiene un potencial bien importante. Excelente, Juan Pablo. Muchas gracias. Creo que has respondido muy bien todas las preguntas que te hicimos. Tamara. Bueno, cierro breve, ya que estuve extensa en mi presentación. No, simplemente decir que como tú decías, Uruguay a lo largo de los últimos 20 años, desde la crisis del 2002, realmente tuvo avances sumamente importantes en muchos frentes que hacen a la gestión macroeconómica, y algunos que hacen a otros áreas que son como adyacentes en definitiva a la macro, pero que tienen que ver con la regulación del sistema financiero y con otros elementos, digamos, que le dan estabilidad y seguridad al entorno económico. Eso desde la perspectiva nuestra y ojos uruguayos, de todas formas, digamos, tiene sabor a poco si la tasa de crecimiento tendencial de nuestro país no logra despegarse del 2 y poco % anual que ha tenido a lo largo de los últimos 100 años. Obviamente que la estabilidad macro es condición necesaria para crecer, pero la discusión en Uruguay está, bueno, dando eso por sentado, que claramente es un gran supuesto, ¿no? Y que en este contexto internacional no es para nada trivial. Es como la mirada de, bueno, ¿cómo hacemos para salir de la preocupación de bueno, si recuperamos solo los niveles de pandemia, de cuánto las cosas vuelven a los niveles del 2019 y cuánto levantamos la mira para poder crecer más rápido y para, en definitiva, poder avanzar sobre materias pendientes que Uruguay, digamos, como sociedad quiere de calidad de vida y de otros asuntos, ¿no? Y de ahí, sobre la última diapositiva, decía, Uruguay está de alguna forma como en una especie de trampa de ingreso medio, y está caro para ser un país digamos, de poco desarrollo, pero al mismo tiempo no logra dar el salto al siguiente nivel en otras dimensiones que hacen a estándares y calidad de vida y calidad económica. Con lo cual, a nuestro juicio desde Exante, nosotros venimos como subrayando mucho de que hay que hacer el esfuerzo por avanzar con una serie de reformas estructurales. Ninguna de ellas es como un game changer, no hay una que, bueno, si elegimos una y le pegamos con toda la fuerza vamos a cambiar, seguramente son muchas, pero ahí mencionaba algunas, ¿no? Uruguay está dando algunos pasos en avanzar en una estrategia de inserción internacional distinta, menos acotada, digamos, por el cinturón del Mercosur. Está dando algunos pasos en avanzar en algunos asuntos de cambio de regulación y entorno de competencia en algunos mercados. El gobierno
puso una agenda de reforma de los combustibles cuando asumió, que no ha avanzado todo lo que se debía avanzar, pero como ese hay varios otros mercados que tienen bastante para mejorar en lo que hace al funcionamiento microeconómico. Se está procesando un proyecto de reforma del sistema de seguridad social que debería dotar, digamos, de más sostenibilidad al sistema previsional y blindar, digamos, desde ese punto de vista las cuentas públicas. Hay algunas materias pendientes en lo que hace al funcionamiento del marco de relaciones laborales y a cómo de alguna forma nos aseguramos que haya un adecuado equilibrio entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios, y en términos más generales el funcionamiento del mercado de trabajo, para que podamos ser una economía que crea empleos en cantidades más significativas de lo que lo hemos logrado hacer en este último tiempo. Tenemos desafíos en materia de educación, no es un tema estrictamente económico, pero vaya si tiene implicancias sumamente importantes en términos de potencial de crecimiento de mediano plazo. Tenemos también varios asuntos pendientes en materia de pobreza, marginalidad, no a la escala de otros países latinoamericanos, pero reitero, mirados de los ojos uruguayos, hay ahí bastantes materias pendientes que Uruguay tiene que abordar. Bueno, excelente. No te voy a mentir, me da un poquito de envidia. Me da un poquito de envidia encima porque están tan cerca y sin embargo tan lejos. Súper interesante. La verdad que tener acá tan cerca un país que con las discusiones que se están dando es un ejemplo en muchos frentes. Juan Pablo, Tamara, les agradezco muchísimo. Juan Pablo, sé que tenés ahora una reunión, así que no te quiero robar más tiempo. Tamara, te quiero agradecer también mucho por la invitación, también a todos quienes nos han acompañado. Vamos a estar compartiendo estas exposiciones en breve, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la primer merienda latinoamericana de AlphaCast. Les mando un saludo a todos y muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.